Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de aperturas y estructuras. Ya sabéis, en estos vídeos pues analizamos posiciones que se dan pues entre la jugada 10 y 20 para intentar profundizar en esos temas que no son de pura apertura, pero siguen estando esos temas de desarrollo, de centro, de iniciativa, y tampoco es el típico medio juego igual que a veces se estudia un poco más. Estamos en esa fase donde las piezas acaban de despertarse, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver una vez más, en este caso, un ejemplo muy concreto donde vamos a poder estudiar también una parte psicológica del ajedrez y también del, bueno, pues un poquito relacionado con la apertura. Sin más, vamos a poner la posición porque me parece realmente interesante. Es un ejemplo sacado del libro Entrenamiento de Élite 1, que bueno, escribió Dvoretzky con colaboradores. Realmente un libro interesante con diferentes capítulos que son conferencias que se daban en la antigua Unión Soviética. Y pues sacamos de este match de candidatas que jugaron entre pues este jugador con blancas cuyo apellido me cuesta tanto pronunciar, Admilovsaya contra Alexandre. Bueno, aquí acaban de jugar caballo E5 y las negras como responden. Estamos en la jugada 12, ya vemos que hay enroques opuestos y ese caballito pues nos están tocando en C6. ¿Cómo respondemos? De momento creo que tampoco necesitas pensar tanto y ese es bastante normal pues mirar qué pasa simplemente si comemos en E5, ¿no? Hay que decir que otras jugadas tipo, bueno, pues en dama C7 no tienen tan buena pinta. Para empezar, puede comer en D7 y te obliga a dama por D7 y F4. Lo más normal, oye, ¿qué pasa si caballo por E5? Pero es verdad que tú puedes decir, oye, caballo por E5, D por E5, toca la dama y el caballo, caballo D7, y ahora vemos que tras alfil por E7, dama por E7 llegamos a esta posición. ¿Qué te parece esta posición para empezar? ¿Qué crees que está bien para el blanco, para el negro? ¿Qué opinas de esta posición? Bien, es importante ver que en esta posición el negro está bastante bien. Realmente está tocando en E5, obliga prácticamente a F4 y ahora su iniciativa en el flanco de dama es superior a la que vaya a llegar inmediatamente en el de rey. No es tan fácil que el negro sufra en el de rey de momento porque tiene recursos, tiene este peón. El blanco tocado cuando a un F5 puedes cambiar, está tocado, aparte está tocado directamente. Y bueno, puede haber varias jugadas, pero una idea como B5 para caballo B6, para empezar a tirar ya la peonada, intentar abrir líneas, sería lo más correcto. Y hay que aprender a evaluar esta posición. Primero, darse cuenta que el negro está llegando muy rápido en el flanco de dama y tiene mejores chances. Así pues, caballo por E5, D por E5, caballo D7 está muy cómodo. Por eso que la jugadora de las blancas jugó alfil por F6, una jugada bastante interesante. La idea es clara, si alfil por F6, D por E5 y gana pieza, ya que si alfil G5 tiene F4. Pero todavía, bueno, pues hay que tomar decisiones aquí con negras y de hecho pues hay dos posibles. Una es quitar el caballo, caballo D7 y otra tomar en F6 de peón. ¿Qué decisión tomarías tú en la partida y por qué? ¿Sabes? Para el vídeo, tómate tu tiempo. Y ahora vemos que la jugadora de las blancas jugó caballo, de las negras, perdón, jugó caballo D7. Sin embargo, era mejor G por F6. Y además creo que es una línea relativamente sencilla de calcular. Vamos a ver qué habría que calcular para hacer G por F6. G por F6 es verdad que estropeas tu enroque, pero es muy directo. D por E5, te tocan la dama. La jugada más normal de quitar la dama es dama C7, que estás tocando directamente en E5. ¿Cuál es la clave? Bueno, E por F6 y puedes pensar, bueno, si E por F6, alfil por F6, es verdad que este alfil está muy bien situado aquí, una lucha alfil contra caballo. Puedes mirar, bueno, el enroque no es tan fácil llegar, pero puedes decir, oye, es que me hacen F4, me están metiendo E5 y caballo E4 y me arrepiento de esto. Bueno, de decir que su caballo es peor que mi alfil, ¿no? Me están haciendo E5, si tengo que hacer yo E5, qué desastre, ¿no? Sin embargo, aquí el cálculo nos podría haber ayudado perfectamente. Dama C7, E por F6, la clave es que el negro se adelanta con dama F4, rey F1 y alfil por F6. Ahora F4 no está llegando, no es legal. Si G3, por ejemplo, pues dama F3. Y bueno, pues
F4 no se puede hacer, evidentemente, y además la dama, cuidado que coordina en un momento para comerte el D4, alfil por C3 y comer en E4, y es material de más. Entonces, es muy directo, G por F, D por E5, dama C7, estás tocando, es verdad que el blanco igual puede intentar alguna opción así un poquito más agresiva, con un F5, pero tampoco parece que vamos a tener que pasar mucho miedo aquí, ¿no? El alfil puede ir incluso a G5, venir con la dama E7, que hacer rey H8 no es un ataque que tengamos realmente que temer. Por lo tanto, G por F6, D por E5, dama C7, la clave, el cálculo concreto. Vemos que estamos en plena apertura, pero el cálculo es primordial porque este jaque cambia totalmente la evaluación de la posición. Por lo tanto, alfil por F6, G por F6 daba una posición, en mi opinión, un poco mejor para las negras. ¿Qué pasó con Alessandria? Pues que, bueno, jugadora también vemos de eslava, ¿no? Esta posición viene de una eslava, quizá, bueno, pues con ciertas tendencias a la tranquilidad, y prefiere caballo de 7 y jugar alfil por E7, dama por E7. Es curioso, ¿no? Porque tú cuando ves esta posición ya sabes, bueno, pues las blancas tienen ventaja de espacio, no está pasando nada, y equilibrio en las piezas, no tengo ese alfil contra caballo. Estará un poquito mejor las blancas, algo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he entrado aquí en vez de jugar G por F6? La verdad es que Dvoretzky da una explicación muy interesante. Dice, una respuesta caballo de 7, una respuesta natural. Aunque a causa de la ventaja de espacio, el blanco disfruta de las mejores chances. No estamos acostumbrados a modificar el transcurso del juego sin una extrema necesidad. Por eso algunas jugadas no nos vienen a la mente. Es decir, en lo que considera es que caballo de 7 y esta posición que estamos viendo, Alessandria dijo, bueno, pues viene dentro de mi plan, de mi eslavita, un poco de espacio para el blanco, yo me quedo atrás, todo correcto. Y por eso no se puso a evaluar G por F6 y sobre todo a calcular, seguramente ella sí que vio hasta aquí, vio que la hacían E por F y F4 y paró. Lo que quiere decir Dvoretzky, seguramente si ella hubiera visto que caballo de 7 era muy mala, hubiera encontrado la otra línea. Pero por eso también tenemos que aprender a mirar todas las posibilidades siempre, las líneas forzadas, calculadas muy bien. Vemos en este caso que la línea es muy forzada, son capturas, nos están atacando, jaques, E por F, dama F6, dama F4, luego tomas en F6 y la posición ya es muy buena para el negro. Es decir, ahí el error fue que cuando estás en tu zona de confort a veces no quieres salir, y más en plena apertura, esa psicología, como digo, estás, bueno, planteas la partida, voy a jugar mi eslavita sólido, y no estás preparado ahí nada más empezar la partida a tomar otras decisiones y a cambiar el rumbo completamente. Es algo que debemos aprender. Dicho esto, vamos a seguir con la partida. Solo una jugadita más porque es muy interesante. Alfil por E7, dama por E7, F4, le están lanzando. Y aquí me gustaría que reflexionarais otra vez sobre esta posición y cómo seguir con las piezas negras. Es bastante instructivo. ¿Cómo deberíamos jugar? Ya sabéis, para el vídeo. Y bueno, pues hay que decir que Alessandria siguió otra vez un poco con los planes establecidos, con lo normal. Hay una columna semiabierta, hizo torre de 8, llevo la torre a la columna semiabierta. Sin embargo, es una jugada ya dudosa, ya que no va tanto con la posición. ¿Por qué? Estamos en una posición con un carácter violento realmente, aunque todavía no haya empezado. Estamos en roques opuestos, el blanco tiene un plan muy directo, que es atacarnos en el flanco de rey. De hecho, jugó la jugada E5 para caballo E4. Y bueno, y la idea, de hecho, contra F5, evitando caballo E4, aunque no lo hizo la jugadora de las blancas aquí. Esta jugada era ya muy fuerte, G4, lanzándote con todo, porque, bueno, si F por G, esta casilla te la están ganando, y aparte tienes F5 porque está clavado y es un absoluto desastre. F5, caballo E4. G4, bueno, logra ya un contacto, logra abrir la posición. Las blancas tienen, tienen mucha ventaja, diría yo. Aquí ya están llegando. Por lo tanto, realmente no nos podemos relajar con las negras. No podemos decir, oye, hago torre de 8, sigo poniendo mis piececitas, ya romperé, porque está siendo muy directa las blancas. Aquí, ¿qué había que buscar? Pues ya si hay que contragolpear o hay que tomar medidas directamente contra la jugada E5. Lo que parece mejor es buscar un contrajuego. Y realmente las
negras estaban bien preparadas de forma similar a como hemos indicado antes. Aquí jugamos con B5 y ahora si E5 le hacemos A5. Lanzamos flanco de dama, por ejemplo, si caballo E4, A4, quita la dama y le puedes jugar, por ejemplo, A3 para provocar ya algunas debilidades, B3 y aquí caballo B6. De forma que este caballo va de 5, las casillas negras empiezan a estar débiles, ya buscaremos C5, aunque este caballo va a ser bueno por aquí, el negro también tiene sus triunfos muy claros. Este caballo de 5, como digo, va a estar muy cómodo, incluso en algún momento también lo puede mandar B4, caballo C3, buscar un contrajuego que obviamente existe en esta posición y van a ser los dos bandos los que estén en la acción. Por lo tanto, muy importante esta posición. Se me cae del susto, ¿no? Es que se le caía la posición y le he dado un golpe. Muy importante, muy importante no hacer jugadas por hacer, no hacer jugadas con una dinámica que venía preparada de casa. No es que yo tenía este tipo de posición. Tenemos que centrarnos en la posición que tengamos. Es particularmente importante que lo hagamos y que seamos conscientes en la apertura, porque a veces, como digo, venimos muy relajados, venimos del paseíto por el sol, nos estamos planteando en el tablero y no acabamos de estar centrados y no estamos a veces preparados para una lucha muy distinta a la que tenemos. En este caso, torre de 8, una jugada que seguiría los principios normales, una columna semiabierta, un peón del rival, ponemos la torre, pero que no va tanto con el espíritu de la posición, porque el blanco está siendo muy directo, están metiendo E5, nos están atacando, tenemos que tomar medidas con este B5, y entrar en el cuerpo a cuerpo. Exactamente igual, contra alfil por F6, más correcto G por F6 y entrar ya en el cálculo concreto y buscar ese desequilibrio de alfil contra caballo. En este caso, pues el alfil va a llegar a la gran diagonal, aunque hemos debilitado el rey. Es verdad que un alfil ahí está muy cómodo y el rey no va a tener tantos problemas. El negro, sin embargo, sí que goza de esa ventaja de un alfilazo contra el caballo y tendría mejor posición. Como veis, bueno, pues en este caso hemos sido muy concreto, hemos tocado esos temas de, bueno, pues de cambio de actitud respecto a lo que puedas tener pensado, a cambio de planes, adaptarse a la posición que tenemos, ser capaz siempre de profundizar y no dejarse solo llevar por principios generales que no son matemáticas, es decir, son ideas habituales, pero cada posición tiene sus reglas y tenemos que tratar de descubrirlas. Espero que os haya sido muy útil este vídeo, espero que seáis capaces de aplicarlo a vuestras partidas. Ya sabéis, tenemos mucho más en la web, pasaros a visitarlo, veis ahí los enlaces y nada, daros las gracias por seguiros y os espero en próximos vídeos. Un saludo, el Divis, hasta otra.